¿Vamos hacia atrás en el tiempo? Bueno, vamos atrás en el tiempo y vamos a hablar de la Venus Roja. ¿Quién era la Venus Roja? Hablamos de Salvadora Medina Honrubia, quien nació el 23 de marzo de 1894 en La Plata, Buenos Aires, aunque se crió desde niña en Entre Ríos, donde después de cursar sus estudios terminó ejerciendo como maestra rural, igual que su madre. Una chica inquieta, preocupada por los problemas sociales de la época, a sus 15 años experimentó una sensación que definió sus convicciones. Conmovida por una noticia que circulaba por todos los medios de comunicación, el 14 de noviembre de 1909, un joven anarquista ucraniano llamado Simón Radovisky lanzaba una bomba casera que volaría en pedazos al asesino de proletarios Ramón Falcón, funcionario fascista, senador y jefe de la policía, quien había sido responsable de varias muertes, entre ellos la masacre ocurrida en los hechos conocidos como la Semana Roja acá en Argentina, que se inició un 1 de mayo, en donde durante una semana hubo enfrentamientos que dejaron centenares de heridos. La valiente acción que había realizado Simón Radovisky lo condenaría al joven a la tortura en la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, y había ocasionado también la muerte de aquel personaje de poder que el adolescente conocía en persona por el contacto cercano que mantenía con su familia por una amistad y al que ella detestaba desde su interpretación de la realidad social. Aquel hecho la conmovió y la llevaron a adoptar y admirar las ideas anarquistas de la revolución social. La chica, a los 16 años, muy joven, se convirtió en madre soltera. En una relación que había tenido con un abogado que conoció, el abogado se fue, ella decidió encarar el embarazo y la maternidad sola, en Entre Ríos, ¿no? Todo el chusmerío, en un contexto en donde la mujer madre soltera era muy mal vista, lo sigue siendo, ¿no? Pero en aquel tiempo mucho más. Entonces decidió irse, viajó a Rosario a construir su vida, ¿no? Después de viajar hasta allá, hasta Rosario, entró en contacto ahí con los espacios de organización anarquista que ya estaban organizados y comenzó a militar desde la prensa revolucionaria. Creativa y destacada en habilidades para la escritura, se desempeñó como periodista, escritora de cuentos, dramaturga, escritora de poesías y obras de teatro. De Rosario, Salvadora se mudó después a Buenos Aires, donde en 1914 dio un encendido discurso frente a una multitud para pedir por la liberación de Simón Radovisky. Así, con 20 años, se convirtió en la primera mujer oradora en una manifestación política. También elevó su voz pronunciando más tarde los discursos en las agitadas jornadas de la Semana Trágica de 1916, en donde no dudó en llevar a su pequeño hijo a los reprimidos días en lo que terminaron en masacre, ¿no? Ella decía que lo llevó para que se fuera enterando de lo que era la lucha social desde bien pequeño. Bueno, mientras escribía obras literarias para ganarse el sustento, trabajaba como periodista y pasó por las redacciones de importantes revistas como Caras y Caretas, Fray Mocho, PBT y La Protesta. En ese contexto, el diario Crítica se había burlado de un artículo escrito por ella, publicado por la prensa obrera, y entonces ella, enojada, enfadada, se apersonó a la oficina del diario opositor para descargar cara a cara su defensa. Allí la recibió su director, Natalio Botana, hombre proveniente de una familia de clase media alta de Uruguay, adicto a las apuestas, vicio que por momentos le hizo poner en riesgo su fortuna, pero que a su vez le permitió crear esa empresa mediática ganando el dinero tras una partida de póker. Creó Crítica. Pese a sus diferencias, el flechazo entre el periodista uruguayo y la joven anarquista fue inmediato. Según ella, primero hubo insultos, después amistad, salimos a pasear por Palermo y ya no nos separamos más. Ambos construyeron una relación de amor y compañerismo que más tarde sellarían casándose legalmente, a pesar de que Salvadora estaba en contra de la institución matrimonial, según ella había aceptado solo para evitar la condena social que padecerían sus hijos. Claro, ¿no? por ser hijos, en el caso del más... Sobre todo, claro, el hijo bastardo, digamos, claro, ¿no? sí.
Mal llamado bastardo. Mal llamado bastardo. Y también tus 3 hijos que tuvieron después junto a Botana. Crítica llegó a convertirse con el tiempo en el medio de prensa más leído del país por ofrecer una propuesta novedosa. La empresa se erigió como un imperio y Botana se convirtió en uno de los hombres más poderosos y más ricos del país, el dueño de la opinión pública. El empresario uruguayo fue un creativo director, pionero en la región que experimentó implementación de exitosas novedades, como incluir fotografías, caricaturas a las noticias, resaltar la información mediante titulares llamativos, ¿no? Sensacionalistas. Tipo crónica. Claro, Sí. apelando a lo que se conoce como el amarillismo. Claro. ¿Sí? ¿Prensa sensacionalista o amarillista? Que escandalización, algo que llame la atención para despertar la atención de los consumidores de noticias. Sin rumbo ideológico claramente definido, Botana, incluso cayó en la ambigüedad si era necesario, ¿no? El éxito parecía proyectarlo este hombre en el sentido de tomar las riendas del poder desde la comunicación como medio hegemónico instaurado como una autoridad para definir la verdad, ¿sí? En cambio, Salvador era totalmente diferente. Sí tenía un objetivo ideológico por detrás y también dio un impulso importante a Crítica. Quienes las desestimaban y la invisibilizaban hablaban de ella como la esposa de Botana. Pero otros la llamaban la Venus Roja, a raíz del color de su cabello, destacando también la energía de la joven creativa, rebelde y audaz que supo ganarse un lugar importante en la editorial, no solo por medio de su espacio de redacción, sino desde la influencia que ejercía en el rumbo que tomó el diario, que incluía suplementos con información sobre literatura, cultura, arte, con la intervención de reconocidos intelectuales, como Borges, Art, Alfonsina Storni, entre otros. Desde su participación imprimió a la editorial una dirección de apoyo al feminismo, de vital importancia para la conquista del sufragio. De hecho, después hay un debate, un conflicto con Eva Perón, ¿no? Porque siempre se atribuyó a Eva Perón la conquista del sufragio, pero había mujeres que venían luchando hace tiempo atrás y la importancia que le dio el diario Crítica a través de Honrubia fue imprescindible, ¿no? Y bueno, y también para poner en debate temas como el lesbianismo, el derecho al divorcio, al aborto, y también con un sentido de lucha anticapitalista desde la ideología anarquista, que más allá de lo teórico, fortaleció por fuera de lo mediático, asegurando en la práctica contención y apoyo concreto a libertarios perseguidos. Por ejemplo, en la época en que el diario anarquista La Protesta estaba clausurado y el local había sido destruido en la Semana Trágica, permitió que se pueda imprimir el diario en la editorial Crítica. O América Escarfó, la mujer de la amante de Severino Di Giovanni, después de ser fusilado, ella la contuvo y le dio un lugar en la radio, en el periódico, tomándola como secretaria. O también, posguerra civil española, le dio asilo a los refugiados exiliados políticos anarquistas tras el triunfo del franquismo. Y también fue amiga de Alfonsina Storni. Sí, amiga íntima de Alfonsina Storni, que la ayudó cuando estuvo enferma, le dio hospedaje, ¿no? Y que cuando falleció en ese momento también, ¿no? Que se necesita una contención para la familia, ella estuvo ahí en sus primeros momentos de conseguir el ataúd y Sí, todos esos trámites. aparte sabiendo ¿no? que el final de Alfonsina fue el suicidio, ¿no? En esa época. Bueno, además de eso, mantuvo desde la fidelidad una constante comunicación íntima, documentada en cartas con su mentor ideológico, Simón Radovísky, a quien siempre acompañó. Incluso participó de las acciones en busca de liberarlo de la cárcel del fin del mundo. Habíamos hablado acá que la cárcel del fin del mundo era inexpugnable, ¿no? Muy difícil de escaparse de ahí, pero lo logró Simón Radovísky, aunque lo atraparon después. La financiación económica para la fuga de Radovísky, como por ejemplo la compra del barco, el Socolo, que se llamó el barco, la plata la puso ella, ¿sí? Y después finalmente logró ese objetivo de liberar a Radovísky en 1929 al reunirse con el presidente Irigoyen, que estaba en un momento debilitado por una profunda crisis, arrinconado por amenazas de golpe de Estado. Y en ese contexto ella, desde el poder que tenía desde Crítica, logró frenar el ataque de Crítica a Irigoyen a cambio de que liberen a Simón Radovísky. Le salvó la vida, digamos, porque después de pocos años
Poco tiempo después vendría el golpe de Uriburu, que no dudó en fusilar a todos los anarquistas. Así terminamos esta primera parte de la historia de vida de Salvadora Medina Honrubia, y vamos a cerrarla con un tema de una banda de Paraguay que tuvimos nosotros acá como invitados. Tuvimos una charla con ellos gracias a Juanma y a Yeru, que están allá en Paraguay. La banda se llama Anomalía, es un disco que se llama Desfragmentados, en donde tiene canciones compuestas con textos escritos de diferentes referentes del anarquismo, entre ellos de una canción sobre Virginia Volten, que también era compañera en esos mismos tiempos, pionera, mujer que fue la primera en crear un periódico de la mujer, La Voz de la Mujer. Así que escuchamos Anomalía, La Voz de la Mujer se llama la canción, y cerramos la primera parte del bloque histórico. ¿Apacible? Sí, Genial. Continuamos hablando sobre Salvadora Honrubia, ¿no? Habíamos hablado en la primera parte cómo ella salió de ahí de una clase media baja, ¿no? Trabajadora, para venir hasta Buenos Aires, ¿no? Se crió en Entre Ríos, cómo conoció a este hombre dueño del periódico Crítica, con quien se casó, y que juntos empezaron a construir un periódico que llegó a convertirse en el periódico más leído del país, ¿no? Dándole un poder de opinión pública muy importante, ¿no? Por un lado, Salvadora le dio al periódico un sentido de lucha social, feminista y anticapitalista, y Botana iba más por el lado sensacionalista, ¿no? Hasta esos momentos todos los proyectos de la Venus Roja se cumplían, todo salía a la perfección, parecía vivir un cuento fantástico color de rosa, compartiendo un acuerdo matrimonial que, aunque naturalmente contradictorio, favorecía y beneficiaba las ambiciones de ambos, ¿no? Los intereses individuales capitalistas de Botana de convertirse en un hombre importante y de poder, y la lucha social que encaraba Salvadora, poniéndola en práctica por medio de el poder económico y la influencia que tenía a través del medio de comunicación en la que ella influenciaba. Pero un hecho trascendental va a romper esa existencia ideal para ambos, ¿no? A los 17 años de edad, Carlos, su primogénito, aquel hijo que había nacido y había criado como madre soltera, que después Botana adoptó, le dio amor, lo tenía como candidato a heredar toda esa fortuna de los Botana, no sabía su verdadera identidad, y en un momento en donde hay una discusión, hay varias teorías, ¿no? La más aceptada es esta, que hubo una discusión entre la madre y el hijo por la vida lujosa, frívola que llevaba adelante el hijo, con todos los caprichos que le daba el padre, ¿no? Autos lujosos, fiestas, bienes suntuosos, vivir como multimillonario. Ella trata de generar una conciencia sobre aquel hijo que lo llevaba cuando era niño a las represiones de los policías contra las demandas de los obreros, y en medio de la discusión a ella se le escapa decirle que no era hijo de Botana. Inmediatamente este chico de 17 años se pegó un tiro en la cabeza y se suicidó. Aquel hecho rompió, ¿no?, ese bienestar que había en la familia, afectó enormemente a Salvadora, que entró en una profunda depresión. Además de ocultar todo esto, ¿no? Ellos por los medios de comunicación decían que fue un accidente lo que había pasado, que se disparó el arma, y ella cargó por dentro todo este sentimiento de culpa, ¿no? Que en los últimos años, en la etapa senil, se le escaparon algunas cositas de poder decir todo esto que sentía adentro, ¿no? El sentimiento de culpa por la muerte de su hijo, que en realidad no, bueno, se quitó la vida, se quitó la vida. El error por ahí era de ambos, ¿no? De tener que haber dicho a tiempo de que era un hijo adoptado, ¿no? Uh-huh. El tema de la identidad. La identidad. Bueno, a partir de ahí Salvador entonces se rompió no solamente algo interno en ella, sino en la familia, ¿no? La popularidad de Crítica enriqueció a la familia enormemente, y en su época dorada Botana compró al mismísimo expresidente Alvear 18 manzanas, donde construyó la famosa mansión Los Granados, decorada con excéntricos y lujosos muebles. Allí recibieron a figuras nacionales e internacionales
importantísimas, ¿no? Como Alfonsina Storni, Carlos Gardel, García Lorca, Pablo Neruda, quien se sorprendió, ¿no?, ante la opulenta riqueza de los anfitriones, y hasta se permitieron el privilegio de contratar a quien era el muralista más célebre del mundo en aquellos momentos, que era el mexicano David Alfaro Siqueiros, Sí. para que les haga un mural gigantesco en el subsuelo de la casa, Tremendo. teniendo como asistentes nada más que Antonio Berni, Fa. Castagnino y Spilimbergo. La obra, creada en 1933, titulada Ejercicio Práctico, lucía ahí en la mansión de los Botana, y años después esa mansión la compró la familia del Sogaray. ¿Lo tienen, Álvaro del Sogaray? Bueno, cuando vio el cuadro se horrorizó porque había imágenes de mujeres desnudas y tenía miedo Tremendo. que su niñita, hablamos de María Julia del Sogaray, sí, la mismísima persona que después, siendo adulta en los 90, ejerciendo la Secretaría de Medio Ambiente, posaría para Playboy con su cuerpo desnudo cubierto por un tapado de piel. Qué ¿sí? contradicción, ¿no? Bueno, Álvaro decía, no, esto va a ofender la moral de La familia del Sogaray. la pulcra María Julia. Lo cierto es que la obra luego, lo que hizo el Sogaray fue mandar a destruir la obra tirándole ácido muriático. No. Pero no se destruyó. ¿Sí? Lo cierto es que después la obra terminó por litigios judiciales en los galpones de un depósito acá cerquita en San Justo, en La Matanza, donde desde el desconocimiento de su valor permaneció allí 16 años sin cuidados a la intemperie, donde se deterioró, pero finalmente pudo restaurarse y hoy se exhibe en el Museo de la Casa Rosada. ¿Qué quiero ir a ver? Porque eso yo lo había estudiado cuando hacía arte en comunicación. Sí, esto lo descubrí yo ahora y todavía Sí. no pudimos ir, pero ya vamos a ir Ya al Museo de la vamos a ir Casa a ver. Rosada, donde está aquella obra, ese mural, obra creada De uno de los por Siqueiros. Siqueiros. Ujú. ¿Sí? Bueno, el periódico, ahí estaba en época de auge, pero en 1930 toma el poder José Félix Uriburu tras un golpe de Estado que derroca a Irigoyen, primer golpe de Estado cívico-militar en Argentina del siglo XX, y Crítica denunció aquel golpe de Estado, denunció las torturas, los fusilamientos, la condena sin juicio previo, repudió de sus publicaciones al gobierno de facto e inmediatamente el diario fue clausurado y tanto Natalio Botana como Salvadora fueron encarcelados. O sea, censura y Censura y represión. cárcel. Sí, cerraron el periódico, los encarcelaron. Importantes y reconocidas figuras de la literatura, entre otros estaban Jorge Luis Borges, Ay, por favor. Art, y pidieron mediante una carta al dictador magnanimidad, perdón, ¿no? Pero al enterarse la mismísima Venus Roja rechazó la solicitud de clemencia, asegurando que ella no había hecho nada malo, no tenía que pedir perdón a nadie, no tenía que arrodillarse ante nadie, y se atrevió a escribirle al mismísimo presidente Uriburu una carta dejándole en claro su postura, que ahora voy a leer lo que decía la carta. A ver qué decía Dice, la carta. agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad, pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón a una falta, y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu, yo sé sufrir con serenidad y con inteligencia, y de ya lo autorizo que se ensañe conmigo si eso lo hace sentirse más general y más presidente. Esto escribía Salvadora Medina Honrubia desde la cárcel del Buen Pastor el 5 de julio de 1931. Háblame de mujeres con poder. Sí. Háblame. Bueno, pasó 100 días en prisión, la pareja fue liberada, se exilió en Uruguay. En 1932 pudieron regresar, reinician la actividad, pero en 1941 Natalio Botana muere en un accidente automovilístico y tras litigios judiciales Salvadora hereda sus bienes, entre esos el periódico, el diario Crítica. Bajo su gestión cuestionó la dictadura del 43, que promocionaba el ascenso de Juan Perón como ministro de Trabajo y Previsión Social. Publicó Salvadora en su periódico cuestionando al líder carismático como mito fascista. Estaba alertando ya antes de que se asuma la presidencia la admiración de Perón por Mussolini, desenmascarando también
lo que haría Perón apoyando a los nazis, dándole refugio acá en Argentina, ¿no? Sobre todo en el sur, Sí. Córdoba. Bueno, la famosa jornada del 17 de octubre de 1945, en medio de la efervescencia popular masiva de lealtad, tras la romántica gesta heroica liberada por los peronistas, liberando al líder popular de prisión, se provocó un enfrentamiento en las puertas del edificio de Crítica, iniciado y accionado violentamente por la agrupación Alianza Libertadora Nacionalista, organización conformada por estudiantes de escuelas secundarias que eran parte de la Legión Cívica. La Legión Cívica era una agrupación de extrema derecha fascista, anticomunista, proclamada como los camisas negras argentinos. Ellos fueron hasta la puerta de Crítica, atacaron y empezaron con silbidos, gritos, insultos, piedrazos, se incendió fuego en la puerta, quisieron entrar al edificio y ahí se escuchó fuego, de ambos lados fuego disparado con armas de fuego. Eran como una derecha estudiantil. Era un grupo parapolicial, sí, conformado por jóvenes de la extrema derecha. Hay una balacera, termina el enfrentamiento y el cuerpo de un joven de 17 años, Darwin Passaponti, queda en el suelo. Hay otros dos heridos, que Francisco Ramos y Benito Currá, que mueren poco después hospitalizados. Todos eran militantes de aquella agrupación fascista de jóvenes. Agrupación que se identificaba simbólicamente con una bandera argentina con un cóndor en el centro, Ah, mirá qué coincidencia con lo de ahora. vistiendo uniformes de estilo fascista y marchando en formación militar utilizando el saludo pretoriano romano. Mirá, no Bueno, sé por qué me lleva al presente. Este joven Passaponti se convertía en el primer mártir peronista que durante varios años fue homenajeado cada aniversario por un grupo de personas que se iban hasta las puertas de Crítica, arrojaban piedras al edificio y se retiraban después despidiéndose con un saludo fascista. Después de estos hechos, Perón cerró el diario Crítica, que primero fue criminalizado desde los masivos medios de comunicación y después clausurado. Así, Salvadora, perseguida políticamente, boicoteada, sin bienes económicos, deprimida por la muerte de su hijo, cayó en la adicción a las drogas y terminaría vendiendo la empresa para pasar sus últimos años de vida muriendo en el olvido y en la pobreza en 1972. O sea, censurada por Uriburu Por y Perón. censurada por Perón. Sí. Bueno, contamos acá una extraña historia de amor y compañerismo entre dos seres antagónicos, ¿no? Que dieron vida a un árbol que expandió sus raíces, floreció desprendiendo semillas que el viento esparció, logrando que brotaran en distintos y antagónicos campos de cultivo, que crecieron asentando sus raíces, dando vida a diferentes frutos. No es un dato menor, que los restos de Natalio Botana descansan en el elitista cementerio de La Recoleta. Que ahora te cobran entrada. Sí, el limitado cupo, ¿no? Ujú. Y los de Salvadora Honrubia en el cementerio de La Chacarita, donde ella desearía haber sido sepultada junto a valientes héroes anónimos caídos en lucha contra las injusticias sociales frente al poder económico protegido por los aparatos represivos. Mirá vos, una historia de amor, ¿no? Entre dos personas totalmente opuestas, de diferentes clases sociales. Y bueno, y con todo esto atrás, una verdadera historia hermosa. De hecho, bueno, amor, ella de fue muy lucha. cuestionada por haber sido parte de esa aristocracia elitista, vivir en una mansión, ¿no? Pero desde su lugar ella utilizó el medio de comunicación Crítica, que era masivo y popular, para tirar esas consignas anticapitalistas y feministas. Y aparte me pongo a pensar un poco en Salvatore, en todas las críticas que habrá sufrido por vivir en una mansión, por estar Sí, con sí. un hombre burgués, Sí. siendo ella que tenía su ideología totalmente anarquista. Así que bueno, como dice un CD tuyo, historia de lucha, amor y resistencia. Sí, bueno, entonces cerramos esta parte cerramos el bloque histórico con la importancia de los medios de comunicación, ¿no? Un Sí. tema de estallido social que se llama La Niebla, que habla Vamos. justamente de eso. Dale.